presentar, yo soy Guillermo Maggiari Guerrero, mi mamá que es Josefina, que hoy está medio gripada y no va a estar. Está recostada, así que está media gripada, pobre. Vendría a ser sobrina nieta, mi mamá es sobrina nieta de Felicitas Guerrero de Álzaga. Es decir, el hermano menor de Felicitas, que era Antonio Guerrero, era abuelo de mi mamá, de Josefina. Bueno, primero voy a hacer una pequeña síntesis de la historia, de cómo llegaron los Álzaga, cómo llegaron los Guerreros, y después les voy a contar la trágica vida y muerte de Felicitas Guerrero. Les voy a contar la verdadera versión, que es la versión familiar, no la versión oficial, de su muerte. No la de Canaletti. ¿Eh? No la de Canaletti. Bueno, no la que está escrita, sino la verdadera. Es así. Bueno, primero vamos un poco una reseña de los Álzaga. El primer Álzaga que llega al país es Martín de Álzaga, que llega alrededor de 1780, viene con unos amigos de España y se dedica al comercio. En ese entonces era trata de esclavos, contrabando. Ahí es donde hace sus buenos dividendos económicos. Y Martín de Álzaga fue héroe de la primera invasión inglesa. No solo peleó, sino aportó plata para la invasión inglesa. Él representaba al rey de España. Y luego los jóvenes de la Revolución de Mayo lo declaran traidor a la patria, lo fusilan y cuelgan su cuerpo en la Plaza Mayor, lo que sería la Plaza de Mayo. Martín de Álzaga se había casado y había tenido 26 hijos. Con la misma mujer, sí, sí. De los cuales sobrevivieron 13. 10 mujeres y 3 varones. Una vez muerto Álzaga, las 10 mujeres se refugian en su casa y no salen nunca más, salvo para ser sepultadas. Y de los 3 varones, 2 vuelven a España y queda en el país Félix de Álzaga, que aprovecha una ley del gobierno de Rivadavia, que se llamó la ley de enfiteusis, y compra, es decir, al precio irrisorio, 150.000 hectáreas de campo, que van desde la cuenca del Salado hacia la costa. Desde acá, desde Castelli, más o menos a la altura de la Ruta 2, de Castelli hasta la costa, hasta Pinamar, Ostende, Villa Gesell, Madariaga, todo de ahí hasta Castelli, hasta acá, eran tierras de Álzaga. Luego Félix de Álzaga se casa y tiene un hijo llamado Martín de Álzaga II, vendría a ser, que va a ser el futuro marido de Felicitas Guerrero. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los Guerreros. Antonio Guerrero y Antonia Racing, que eran oriundos de Málaga, es decir, son malagueños, luego se trasladaron a las Islas Canarias, donde Antonio Guerrero fue alcalde de las islas. Tienen un hijo llamado Carlos José Guerrero, que de muy chico, con un espíritu aventurero muy grande, viene a la Argentina. Es decir, el primer guerrero que llega a Argentina es Carlos José Guerrero. Primero fue lo que llamaban en ese momento lanchero, es decir, hacían los transbordos de la mercadería del puerto a los barcos y de los barcos al puerto. Luego fue despachante de aduana, fue comerciante, y ahí por tratos comerciales es donde conoce a Martín de Álzaga. Digamos, acuérdense, uno de los hombres más ricos de la República. Carlos José Guerrero se casa con Felicia Cueto y tienen 11 hijos, de los cuales la mayor es Felicitas Guerrero. Y estando un día en la Casa de los Guerreros, la Casa de los Guerreros existe actualmente, todavía existe, se encuentra en la calle México 524 de Buenos Aires, que es donde funciona la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Esa es la casa natal de los Guerreros. Es decir, Felicitas nació y vivió ahí, en esa casa. ¿Murió ahí? Estando un día en la Casa de los Guerreros, Martín de Álzaga conoce a Felicitas, una chica de 15 años, y le dice al padre que se quiere casar con su hija. Álzaga, casi 60,
Casi 60, sí. 58, 59 tenía más o menos. Más o menos. Y Guerrero, que era un hombre de un carácter muy duro, muy machista, muy bravo, entra en una negociación y le contesta: si yo te doy mi hija, ¿tú qué me das a cambio? Ah, un negocio. Un negocio, exactamente, señora, un negocio. A lo cual Álzaga le dice: el manejo de toda mi fortuna si yo muero. Y así es que, a pesar de Felicitas, a la edad de 16 años, la casan con Martín de Álzaga, un hombre de casi 60, uno de la fortuna más grande de la Argentina. Por supuesto, Felicitas no quería saber nada, más aún le decía al padre que es mayor que tú, le decía, porque era mayor que el padre todavía, Álzaga. Pero bueno, después Álzaga la quiso mucho, la cuidó y bueno, es como que se acostumbró, pobre Felicitas. Y sí, tuvieron un hijo que lo llamaron Félix, que a los 3 años y medio muere por la fiebre amarilla. Luego tienen otro hijo más con Álzaga, que muere al nacer. Y ya Álzaga, que estaba muy enfermo, ya no soporta la pérdida de sus 2 hijos, y 15 días después que muere su segundo hijo, muere Martín de Álzaga. Al morir Martín de Álzaga, hereda Felicitas, pero el manejo de toda su fortuna, por un convenio firmado, es del padre, de Carlos José Guerrero. Es decir, hereda Felicitas porque no tienen hijos, aunque Álzaga, que había estado mucho tiempo exiliado en la época de Rosas en Brasil, ahí con una mujer que se llamó María Camino tuvo 4 hijos, reconocidos por Álzaga, a los cuales le dejó un legado a cada uno, pero por las leyes del momento, al no estar casados, no eran legítimos, no heredaban. Igual, una vez que muere Álzaga, se le presentaron los guerreros, y los guerreros tuvieron que aportar más económicamente para poder sacárselo de encima. La estancia principal que tenía Álzaga en todos sus campos, que acuérdense que van los campos de Castel y a la costa, La estancia principal que tenía Álzaga, donde sí vivió Felicitas con Álzaga, y luego después de viuda también, porque era la estancia principal de todos los campos, se llama La Postrera. La Postrera se encuentra exactamente en la estación Guerrero, pasando Castello, donde está el otro castillo en la ruta 2, donde está la Raquel. Sí. Bueno, justo donde está la Raquel, donde pasa la vía, ahí hay una estación que se llama Guerrero. Está en ruinas ahora, sí. Sí, sí, está en ruinas la estación. Sí, bueno. Bueno, ahora pasa el tren. Sí. Exactamente, bueno. Cruzando la vía, es decir, el castillo está acá, cruzando la ruta 2 para el otro lado, sale un camino, y más o menos 12-15 kilómetros adentro se encuentra La Postrera. Esa era la estancia principal que tenía Álzaga de todos sus campos. Por ese mismo camino hay otra estancia principal que se llama Bella Vista, que La Postrera ahora es un campo privado, no se puede visitar, le digo. Más adentro hay otra estancia que se llama Bella Vista. Bella Vista ahora fue comprada por una cadena de hotel, así que es un hotel. Esa casa es un hotel, es para pasar el fin de semana, es un hotel así de campo. Y la estancia principal que tenían ya cerca de Pinamar se llamaba Laguna Juancho. Esas eran las 2 estancias principales que tenían acá cerca, y la otra grande que tenían estaba cerca de lo que sería ahora Pinamar, que se llamaba Laguna Juancho. Pero La Postrera es donde siempre estaban, porque tanto Felicitas con Álzaga como Felicitas después de viuda estaban en el campo como estaban acá en Buenos Aires. Bueno, una vez muerta Álzaga, Felicitas entra en luto. El luto de la época era un luto riguroso, eran 2 años de luto, toda vestida de negro, con un tul, que casi no podía salir a ningún lado. Pero al año ya Felicitas se cansa del luto, lo deja, se vuelve a vestir de colores y se vuelve a presentar en la sociedad porteña. Y ahí reaparece, o aparece mejor dicho, otro personaje de esta historia que se llamó Enrique Ocampo, que ya conocía a Felicitas de chica, y el padre, Carlos Guerrero, hace todo lo posible para alejar a Ocampo de Felicitas.
Ocampo era un hombre de un carácter similar al padre, es decir, un hombre inmanejable, como era el padre. Entonces Carlos José Guerrero hace todo lo posible para alejar a Ocampo de Felicitas. No le convenía a ninguno que Ocampo se case con Felicitas. Y estando, Ocampo viaja a Europa. Ocampo era un hombre también de familia de plata, venida un poco a menos. Uno dice que viaja a Europa para hacer una timba financiera, duplicar su fortuna y enrostrársela a Guerrero. Y estando un día en Europa, pasa una casualidad, yo creo que las casualidades no existen, pero Felicitas venía de una de sus estancias hacia la Postrera, una noche de tormenta, cruzando el río Salado, porque todas esas casas están al borde del río Salado, ¿eh? Todas las casas que les conté, la Postrera, Bellavista, todos, como está la Raquel, le pasa el Salado por el costado también, todas están en el río Salado. Cruzando el río Salado, el carruaje se empantana en un cangrejal, se rompen los tiros y queda a la deriva. Pero justo, fíjese, qué casualidad, aparece otro carruaje, se baja un señor, se presenta y le dice: soy Samuel Sáez Valiente, tengo campos vecinos a los de usted, pase la noche en mi estancia, mañana arreglamos el carruaje y podrá seguir rumbo a la Postrera. Se saca la capa, la pone en el suelo para que Felicitas se baje y no se embarre. Y por supuesto, nace un romance formal entre Felicitas Guerrero, viuda de Álzaga, y el señor Samuel Sáez Valiente. Ya un romance formal con futura fecha de compromiso de casamiento. Pero vuelve Enrique Ocampo de Europa. La va a ver a Felicitas con el vestido de bodas que le compró en París. Y le dice si se iba a casar con él. A lo cual Felicitas le contesta que no, que se iba a comprometer con Samuel Sáez Valiente. Él se va dando un portazo y le tira una buena frase machista y le dice: serás mía o de nadie. Días más tarde lo va a ver al padre, a Carlos Guerrero, lo agarra del cuello y le advierte que si Felicitas se casaba con Sáez Valiente, él la mataba. Guerrero no hace caso de las advertencias de Ocampo, más aún le dice a sus hermanos, bueno, eran 11 en total, le dice a sus hermanos que no comenten el hecho con Felicitas, y llega el día del 30 de enero de 1872. 30 de enero de 1872, fiesta de compromiso de casamiento de Felicitas Guerrero, viuda de Álzaga, con el señor Samuel Sáez Valiente, que se realizaba en la Quinta La Noria. La Quinta La Noria era una quinta que tenía Álzaga en Barracas, donde está la iglesia Santa Felicita, donde está la Plaza Colombia. Bueno, donde está la Plaza Colombia, ahí estaba la casa no existe más. Ahí estaba lo que llamaba la Quinta La Noria. No sé por qué la casa la demolieron. Una belleza la casa. La demolieron, no existe más. Pero justo donde estaba la plaza, viste que la iglesia está al costado. Fuimos a conocer. ¿Fueron a conocer la iglesia? ¿La conocieron también? Bueno, el compromiso se realizaba en esa casa, en esa lo que era la Quinta La Noria. 30 de enero de 1872. Felicitas se viste con un vestido de cola largo y estando en los jardines con los invitados, llega un criado y le dice que Enrique Ocampo estaba en la sala y que no se iba a ir si ella no lo recibía. Ya Felicitas quiere terminar de una vez por todas con este asunto, se dirige a la sala y solo la siguen dos chicos. Uno, Antonio Guerrero, el hermano menor de Felicitas, que tenía 14 años en ese momento, es decir, mi bisabuelo. Y el otro se llamaba Cristian de María, ya era más grande, tenía 20 y pico de años, era primo segundo de Felicitas, que estaba totalmente enamorado de Felicitas y que odiaba a Ocampo de una forma terrible. Fueron los dos únicos que la siguieron a Felicitas cuando se dirigió a la casa. Felicitas entra a la sala y los chicos quedan mirando lo que pasa a través de una ventana, del lado de afuera. Entra, Ocampo solo le pregunta si se iba a casar con él, a lo cual Felicitas le contesta que no, que se estaba comprometiendo con Samuel Sáez Valiente. Ocampo saca un revólver y le dispara. El tiro le hiere en el hombro derecho. Felicitas, ya asustada, quiere salir, se dirige hacia la puerta para poder salir de la habitación, la cola del vestido se enreda en una silla,
cae contra la puerta, Ocampo se arrodilla y la remata de un segundo tiro. Ese tiro ya va a ser mortal, aunque Felicitas no muere, en el momento agoniza como 5 o 6 horas, pero ya le había tocado la médula, la columna, para la medicina de la época era irreversible. A todo esto los dos chicos veían todo lo que pasó del lado de afuera. Hacen fuerza contra la puerta, que Felicitas bloquea la puerta, apenas abre una pequeña endija, entra el más chiquito, Antonio Guerrero. Ocampo la apunta y le dispara. El tiro le roza todo el cuero cabelludo, más aún le queda como una zanja después Antonio. Y el pobre chico de 14 años asustado, sangrando, se tira bajo una mesa, logra entrar Cristian de María, entra en pelea con Ocampo, le saca el revólver de la boca, de la mano, se lo pone en la boca y le vuela la cabeza. Lo que yo le acabo de contar es la historia verdadera y familiar de la muerte de Felicitas, no la historia oficial. Oficialmente, Ocampo, crimen pasional de la sociedad de la época, donde Ocampo llegó, la mató y se suicidó. Esa es la historia oficial. ¿Y qué edad tenía Felicitas? 26 años. Esa es la historia oficial. Ocampo llegó, la mató, se suicidó. Pero no es la historia verdadera. No es la historia verdadera. Más aún, fíjense, Ocampo, este rico Ocampo, era tío abuelo de las escritoras de Victorio Ocampo y Silvino Ocampo, era tío abuelo. Y Victorio Ocampo, en un libro que se llama Autobiografía 1, escribe un poco el tema y dice: dudo mucho que tío Enrique se haya suicidado. Ellos saben bien lo que pasó. Es decir, también dudaba de la versión oficial. Bueno, todo esto, el primer mayor que llega escuchando los tíos, ¿sí? ¿Por qué surge esta versión oficial y no la familiar? Porque la familiar, ahora te voy a explicar por qué. La familiar se contó 50 años después de sucedido. Ahí está. Ahora te voy a contar por qué. El primer mayor que llega es Bernabé de María, el padre de Cristian, que era abogado, amigo de la familia, y ve toda la escena. Lo ve Antonio herido bajo una mesa, Felicita agonizando, Ocampo, que le habían volado la cabeza, y su hijo con el revólver en la mano. Claro, hacen un pacto de silencio. Le saca el revólver a su hijo, a Cristian de María, lo mueve en un pañuelo, lo llama Antonio, le dice: esconde este revólver que nadie lo encuentre nunca, y nunca hables con nadie de lo que acá pasó. Cosa que Antonio Guerrero cumplió fielmente, porque por eso hay dos versiones. Pero la versión verdadera de lo que pasó lo contó 50 años después a su mujer. 50 años después. Es decir, siempre, hasta ahí, hasta los guerreros creyeron en la versión oficial, que es la única la que arregló Bernabé María con la policía, el suicidio de Ocampo. Es así. Hubo un pacto de silencio entre tres. Y se nota que lo cumplieron a rajatablas. Y lo que yo calculo es que Antonio tenía 14. 50 años después son 64. Para la media de la época ya estaba pasado. Y los dos de María, que eran los dos que estaban con ellos, eran mayor que él. A lo mejor estaban muertos. Y habrá dicho: no me voy con esto, soy el único que sé la verdadera historia, y no me voy con esto a la tumba, y se lo contó a su mujer. ¿Y que faltara el arma nadie sospechó? ¿Faltara el arma? No, eso se arregló. Suicidio ya está, suicidio. Eso se arregla como se arreglan todos. Pero bueno. Bueno, a todo esto Felicitas estaba agonizando y pide por su novio. Acuérdense, se está comprometiendo con Samuel Sarvaliente. Lo buscan al amigo Samuel por toda la casa y Samuel no lo encuentran por ningún lado. Parece que con el primer tiro agarró ruta. Así fue, exactamente así fue. Más aún, a la semana Samuel Sarvaliente se volvió, a la semana del crimen, se volvió a presentar en sociedad y la gente lo ignoró y lo llamaba Samuel Sáenz Cobarde. Claro, de valiente. Sí. Y parece que el hombre no aguantó el desaire de la sociedad y se fue a Buenos Aires.
y se radicó en Concepción del Uruguay, donde al año de la muerte de Felicitas se casa con Dolores de Urquiza, la hija mayor de General Urquiza, la que le daba. Claro. El amigo Samuel parecía que iba a traer la plata. Era un enfermo de la plata, por el amigo Samuel. Pero bueno, así fue. Bueno, pues eso lo que le conté es la historia familiar, la verdadera historia de la trágica muerte de Felicitas. Es decir, ya al morir Felicitas, ya al no tener hijos se hereda el padre. Tenía el manejo de su fortuna, pero no los bienes eran de Felicitas. Ya hereda Carlos José Guerrero, y eso acuérdense que fue en enero de 1872, y en diciembre de ese mismo año, Carlos José Guerrero, padre de Felicitas, empieza a construir esta casa. Por eso en esta casa Felicitas acá no vivió nunca. Se empezó a hacer un año después que murió. Le hizo el padre, vivieron los padres, y sus hermanos sí vivieron acá, pero no Felicitas. ¿Y en Villa Raquel? No, la Raquel es más vieja, esta es más vieja que la Raquel. La Raquel hizo un hermano de Felicitas después. Esta de 1872, la Raquel es de 1900. Así que menos vivió allá. No, porque allá dicen que vivió, pero mentira. ¿Y vive alguien ahora ahí? ¿En la Raquel? Sí. No, la Raquel es una fundación. No sé si ahora está abierta, está cerrada, nunca sé lo que es. La Raquel pertenecía a Valeria Guerrero de Russo. Valeria Guerrero era por esa mujer, por Valeria Guerrero. Y Valeria Guerrero donó el castillo y un campito y formó una fundación para descanso de artistas, de pintores, de músicos. Y eso fue una fundación. Primero lo manejaron los rusos, después lo manejaron los guerreros, ahora la maneja una Guerrero, pero... La iglesia Santa Felicita también la construyó el padre. La iglesia Santa Felicita la construye el padre de Felicitas. En homenaje a... Sí, para mí arrepentido, porque Ocampo le advirtió que la mataba. Por eso sí, exactamente, la construye el padre. Por eso esa iglesia nunca fue de la curia. Nunca. No es de la curia. Primero fue privada, era de los guerreros. Sí. Y hace 40, 50 años, no hace más que esto, la Municipalidad de Buenos Aires ubicó a todos los descendientes que daban vueltas por el mundo, de los guerreros y que estaban dando vueltas por el país, y les hizo firmar la donación de la iglesia a la municipalidad. La iglesia actualmente es municipal. Primero fue privada de los guerreros y ahora es municipal. Nunca fue de la curia. Pero sí, la construye el padre. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo construye también esta casa? Compró campos también acá. Acuérdense que los campos que heredaron iban de Castelli hasta la costa. Acá no. Pero acá también compró campos que tenían un fin comercial. Porque en ese momento toda la hacienda se trasladaba arriando. Y los que iban a los frigoríficos de la época, que eran los saladeros de Avellaneda, se iban arriando. Entonces, todo lo que traían de allá, acá descansaban, volvían a engordar la hacienda, y de acá a los saladeros eran 58 kilómetros. Pero a lo mejor la trajeron arriando 500 kilómetros. Entonces también tenían un fin comercial. Así que compra campos y hace la casa. La casa está hecha por los planos son de un arquitecto francés que no vino, mandó los planos y gente especializada para hacerla, y que tuvo unos adelantos importantes para la época. Tuvo agua corriente en todos sus pisos, cosa que en la época no había. El Palacio Urquiza tenía en la cocina una canilla, y una vez le pusieron una canilla en un cuarto cuando fue Sarmiento. Sí. Así que esta tenía en todos sus pisos. Todos los desagües de los techos van por dentro de las columnas, no se ve ninguno. Tuvo lo que llamaban luz de gas. No sé cómo funcionaba, pero tenían cañerías por dentro de la casa y tiraban como un sulfuro que se encendía como si fuera una hornalla. Así que daba luz, lo que llamaban luz de gas. Eran cilindros que se ponían, por eso tuvo unos adelantos importantes. Pero bueno, acá Felicitas no vivió, sí vivieron sus padres y sus hermanos.